Contarles que el gobierno ha nombrado al ex primer ministro Vicente Ceballos como representante de nuestro país ante la Organización de los Estados Americanos. Esta mañana RPP conversó con él y él aseguró que esto no responde a un amiguismo o favoritismo por parte del presidente Martín Vizcarra. Decisión inesperada y que ha generado diversas opiniones encontradas. El presidente de la República, Martín Vizcarra, nombró como el nuevo representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos al ex jefe del gabinete ministerial Vicente Ceballos. En respuesta, Ceballos agradeció la designación y rechazó que la decisión se deba tomar como un gesto de gratitud por su acompañamiento al mandatario. Esto en absoluto debe ser malentendido como desmerecimiento de algún embajador en particular. Simplemente está haciendo uso de una potestad constitucional. Más aún, la propia norma constitucional establece en el 118 que quien dirige la política exterior es el presidente de la República. Acá no hay ninguna contradicción al marco normativo y menos constitucional. Ceballos reemplazará así al diplomático José Boza Orozco, quien se desempeñará como embajador del Perú en Bolivia. Estos fueron algunos de los temas que el propio Vicente Ceballos mencionó tratará con prioridad ante la OEA. Ya estamos inmersos en un proceso electoral, dada la convocatoria que ha hecho el presidente. A efecto de ello, tiene que asumir un rol protagónico la OEA a través de los MODES, las misiones de observación electoral. El tema de fondo es el tema de Venezuela, ¿no? Este tema salió de la OEA porque había una grave contravención de orden ideológico y obviamente estaba menoscabando, ¿no? Los principios primigenios en los cuales se sustenta la OEA. Esto hay que reconducirlo, retomarlo. Pero el aspecto netamente político no fue dejado de lado por el también exministro de Justicia al referirse a la polémica por la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional a manos del Congreso de la República. Esta es su propuesta al respecto. El comportamiento y el mensaje que vienen dando aisladamente algunos congresistas obviamente no nos dan la garantía de estabilidad. Lo que yo estoy sugiriendo es que esto pudiera ser corrido para el próximo año con el nuevo Congreso y que obviamente en un escenario mucho más objetivo, más ponderado, se acuda a una mejor designación. Vicente Ceballos indicó que la tarea de embajador ante la OEA es una experiencia nueva a la cual tendrá que acoplarse. En los próximos días viajará a Washington para empezar con sus labores en materia de política exterior. Cambiamos de noticias y es que esa mañana Luis Valdés, vicepresidente del Congreso, aseguró que el Tribunal Constitucional hace eco de las decisiones del gobierno, así que ha pedido estar muy atentos con las resoluciones de este ente. Además, hay que tener en cuenta que en el Congreso de la República en estos momentos existe una comisión encargada de nombrar a los nuevos magistrados que van a formar parte del Tribunal Constitucional. ¿Eso configuraría un conflicto de intereses? Lo revisamos a continuación. La interminable controversia entre competencia de un poder del Estado y posible conflicto de intereses. El Congreso de la República ha acelerado en las últimas semanas los procesos para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Si bien se trata de una de sus prerrogativas, también existen notorias intenciones de conseguir el recambio de los actuales magistrados. Coincidentemente, en medio de los fallos que declaran inconstitucionales algunas leyes de su autoría, como la suspensión del cobro de peajes. El vicepresidente del Parlamento, Luis Valdés, fue explícito al indicar que el tribunal está haciendo eco de pedidos del gobierno de Martín Vizcarra, una declaración bastante grave. Ya tenemos suficiente experiencia cuando instituciones tan importantes que son como el Tribunal Constitucional, que es garante de la democracia del Perú, que es guardián de los derechos fundamentales de los peruanos y responsable del fortalecimiento de las instituciones, ¿no?, haga eco, ¿no?, de aquellos pedidos del gobierno del presidente Vizcarra, y eso tiene que llamarnos poderosamente la atención. Pero eso no es todo. El propio Valdés pidió a la población mantenerse vigilante ante las resoluciones del Tribunal Constitucional y a las expresiones de sus miembros. Quiero que estemos atentos a las respuestas y resoluciones y sobre todo a los mensajes de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es inaceptable que un magistrado del Tribunal Constitucional salga con semejante ligereza y acusa al Congreso de falta de transparencia. Eso es un atentado contra los derechos fundamentales no solamente de los congresistas, sino de la representación nacional.
Este miércoles también habló al respecto el presidente del Congreso, Manuel Merino. Él, con un claro disgusto al ser consultado sobre la posibilidad de que el tribunal revise la ley que autoriza el retiro de fondos de la ONP, se mostró a favor de renovar el tribunal con el objetivo de encontrar otras respuestas. Y seguramente la llevarán ellos al Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional lamentablemente que está vencido su mandato, y que esperemos que con el esfuerzo de todos los parlamentarios podamos dejar renovando ese nuevo Tribunal Constitucional que realmente dé la respuesta que la población viene esperando. Mientras que la secretaria de la Comisión Especial del Congreso que elegirá a los próximos magistrados del TC, Tania Rodas, señaló este martes que la intención es que, como máximo, en octubre se conozca a los nuevos jueces. El Congreso tiene que demostrar a través de la elección de estos 6 magistrados que tienen que ser elegidos, ¿no? A más tardar, yo diría, para fines de octubre. Lo importante de la comisión es que está representada todas las 9 bancadas del Congreso de la República y eso lo hace pues democrático. Esta semana, la vocera del FREPAP, María Teresa Céspedes, solicitó al presidente del Parlamento, Manuel Merino, la nulidad de la elección de la mesa directiva de la mencionada comisión especial, debido a que las 2 listas presentadas tenían entre sus integrantes a 2 mismos congresistas. Durante su intervención advirtió de un presunto plan de José Luna, de Podemos Perú, y José Vega, de Unión por el Perú, para la formación de este grupo de trabajo, teniendo, según sus palabras, la venia de Acción Popular y Alianza para el Progreso. Muy bien, hay disputas entre el Congreso y el Gobierno por leyes que han generado mucha controversia y que han terminado resolviéndose en el Tribunal Constitucional. Hay otras que se han venido aprobando en los últimos días y que probablemente terminen también en ese ente que finalmente va a decidir si son o no o están dentro del marco de la Constitución. El detalle ahora es que el Congreso tiene la función de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a conversar de inmediato con la constitucionalista Beatriz Ramírez, para conocer de inmediato cuál es su análisis de lo que está ocurriendo en esos momentos en este panorama. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a las claves del día. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Mucho gusto. No, el gusto es nuestro. Gracias por acompañarnos, doctora Ramírez. ¿Cuál es su análisis de lo que está ocurriendo entre el Congreso, el Ejecutivo y en el medio el Tribunal Constitucional? Creo que es especialmente grave el contexto en el que se quiere hacer la renovación del TC. Porque lo que estamos viendo nosotros es que ahora el TC pretende cambiar un tribunal cuando va a ser parte de varios procesos de inconstitucionalidad. Es decir, el Congreso, que está emitiendo normas cuestionadas y que va a tener que ser a partir de su Procuraduría parte de los procesos, es el que quiere nombrar los jueces y juezas que van a resolver eso. Eso claramente en la práctica afecta la garantía de la justicia predeterminada, que no tiene ningún interés en el caso. Teniendo en cuenta además que hay algunos parlamentarios que ya han adelantado su opinión sobre las decisiones que está tomando el Tribunal Constitucional y aseguran que está pues jugando en pared con el gobierno, ¿no? Que les está simplemente haciendo eco, para citar a algunos parlamentarios, de las decisiones que está tomando el Ejecutivo. De hecho, los parlamentarios tienen, como cualquier ciudadana y ciudadano, la posibilidad de criticar los fallos del Poder Judicial y los fallos del Tribunal Constitucional. Eso es un derecho. Todas y todos tenemos un derecho constitucional a la crítica. Sin embargo, me parece que lo grave es que el Congreso quiera desprender de esa crítica una nueva conformación que le asegure un tribunal a su medida. Eso no se lo deberíamos permitir a nadie, ni al Congreso, ni al Ejecutivo, ni a ninguna fuerza pública. Todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país debieran resolver en torno a razones jurídicas y no en torno al interés que te eligió. Y eso es particularmente peligroso en el caso del Tribunal Constitucional, porque quien elige al tribunal es el Congreso y se suele repartir los escaños en torno a magistrados que son más afines a cierta bancada u a otra, y eso es particularmente grave porque si algo bueno tiene que las magistradas y los magistrados con mandato vencido estén en el cargo, es que no le deben nada a
este Congreso. Tampoco se lo deben al Ejecutivo. Entonces uno puede esperar, como de hecho uno ve, que a veces se ponen de acuerdo todos por unanimidad, a veces se dividen en 2 bloques, a veces esos 2 bloques son de 4-3, otras veces de 5-2. Es decir, tenemos por lo menos la posibilidad de ver que debatan entre ellos en torno a razones sustantivas. No tenemos la sospecha de que le obedezcan a uno u otro poder. De acuerdo, y eso es a lo que se tendría que apuntar. Ahora, hay miembros de esa comisión del Congreso que van a ser los encargados de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que esperan que para octubre ya se haya concretado esta elección, que ya se haya finalizado el proceso. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el peligro en acelerar finalmente la elección de los magistrados? Creo que el peligro está por los procesos que están en curso o que van a entrar en curso. El Ejecutivo ha anunciado que va a presentar una demanda apenas se apruebe como norma, que es lo que parece que va a pasar por insistencia, lo del retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional, las pensiones públicas, ¿no? Y de hecho el Ejecutivo está señalando que no está de acuerdo con una serie de normas, por ejemplo las de pase laboral automático, que si bien es cierto tienen una reivindicación de justicia social detrás, la gran pregunta es si el Congreso debe escoger la medida para atender ese reclamo social de las y los trabajadores. La respuesta es que no, porque todo lo que tiene incidencia en el equilibrio presupuestal lo tiene que decidir en conjunto con el Ejecutivo, y es al Ejecutivo al que le toca hacerlo. ¿Por qué octubre es una fecha peligrosa? Porque imagínate, Tatiana, que pusiéramos la demanda ahorita la siguiente semana, eso significa que el proceso va a estar en curso cuando esa demanda se esté tramitando. Entonces, en la práctica lo que se está queriendo asegurar es un tribunal que resuelva a la medida de las leyes que se van a cuestionar en ese momento. Entonces, eso es bastante grave para un país que se quiere fortalecer en su institucionalidad. El Tribunal Constitucional es un espacio que define tus derechos, Tatiana, mis derechos, los derechos de todo el mundo y los conflictos entre los poderes públicos. Debería estar fuera de toda duda de imparcialidad. De acuerdo, sería peligrosísimo ese escenario que usted nos describe. Y recordar además que este Congreso de la República es el fruto de la disolución de un parlamento en medio también de una disputa con ese gobierno por la elección de magistrados, en medio de un proceso poco transparente, y hoy volvemos a tener un enfrentamiento que podría también no terminar en el mismo escenario porque no se puede ya disolver el parlamento, pero también en medio de una elección de magistrados. Tal cual. De hecho, creo que esto es un muy mal indicador de un conflicto que no se ha resuelto. El Congreso anterior, como tú bien has recordado, se disolvió porque se intentaba escoger un tribunal ad hoc a los intereses de una mayoría parlamentaria. Ahora estamos en lo mismo, solo que esa mayoría parlamentaria ya no es un solo partido, sino son todos los de la mesa directiva que hacen mayoría. Y además la vocera del FREPAP, como decía el clip que se ha puesto al inicio del programa, es la que ha denunciado que esta mayoría de la fuerza directiva se ha puesto de acuerdo para estar en las 2 listas de la comisión de congresistas que va a elegir, es decir, quieren manejar el proceso, quieren llevar las reglas que da el proceso, además son las voceras de APP y el vocero de de Acción Popular los que han señalado que ya octubre, que ya tienen la venia, que ya han pactado. Entonces, nuevamente, estamos a merced de una mayoría, solo que esta mayoría es una compuesta por varios partidos, pero mayoría que actúa como bloque al fin y que no necesariamente está pensando en los intereses nacionales, sino en que no les declaren inconstitucionales las leyes que se van emitiendo en contra de las razones que se dan. Y en ese sentido, el gobierno tiene otras armas legales, políticas para poder defenderse, o recurrir al Tribunal Constitucional es la única opción que tiene. Lo que corresponde en un Estado democrático es usar las vías institucionales. La primera vía en la que todas las personas que manejamos algo de constitucional estamos de acuerdo es en que se tiene que poner una demanda de inconstitucionalidad. Algunos colegas han señalado, por ejemplo, que el Ejecutivo podría emitir un decreto de urgencia, que son unas normas que la Constitución le faculta al Ejecutivo en materia económica y financiera. Mi opinión es que no sería el mejor camino porque tendrías ley
del Congreso contra decreto de urgencia y entrarías a una disputa adicional sobre cuál debe prevalecer. Entonces, creo que lo más sano en este momento es que se interponga la demanda de inconstitucionalidad y que el tribunal, en atención a la gravedad del problema, haga el trámite más expeditivo que le sea posible, ¿no? Usualmente una demanda de inconstitucionalidad demoraba casi un año. Luego en el Congreso anterior lo bajamos hasta medio año. Ahora estamos tratando de resolver en 4 meses. Ojalá que este conflicto sea una demanda de inconstitucionalidad que se resuelva inclusive en menor tiempo, ¿no? Algunas personas han señalado también que el amparo sería un camino. Yo soy de las que piensan que no, porque hay unos requisitos técnicos que no se cumplen, como que la norma no sea autoaplicativa, y esta no lo es porque hay que tomar una serie de acciones, son unos tecnicismos, pero queda claro en lo que sí todas y todos estamos de acuerdo en que el proceso de inconstitucionalidad es la vía, y creo que la ciudadanía también debería saber que para eso sirve el Tribunal Constitucional, para resolver esos conflictos que son de tal magnitud que pueden enfrentar a dos poderes públicos en torno a una norma y qué le corresponde a quién decidir. Ahora, dado que se han venido acortando los tiempos en los que se resuelven las demandas de inconstitucionalidad, como nos estaba precisando, ¿podría ser que se lograsen resolver estas demandas de inconstitucionalidad que tenemos entendido va a presentar el gobierno, como ya adelantó, antes de octubre, antes de que se puedan elegir a los nuevos magistrados? ¿Ve usted posible ese escenario? La verdad que no, porque los plazos de la acción de inconstitucionalidad, si bien es cierto pueden ser cortos, no van a llegar a 2 meses. Entre que presentas la demanda, se corre traslado al Congreso, el Congreso hace su respuesta, ya se te fue todo septiembre. Y que el tribunal programa la audiencia pública, ya llegamos a octubre, ¿no? Entonces, me parece que claramente lo que está detrás de esta intención de correr es justamente escoger un tribunal acorde a los intereses, en este caso, de las fuerzas mayoritarias de la mesa directiva del Congreso, ¿no? Claro, eso es bien interesante. Ahora, el Tribunal Constitucional no solo ha criticado la constitucionalidad de las propias leyes que ha llegado a este tribunal, sino también la manera, ¿no?, la forma en cómo se están dando el debate parlamentario, la votación en sí misma. Porque antes de la pandemia, cuando teníamos sesiones en el Pleno con los congresistas de manera presencial, cada uno emitía su voto y a quienes no lograban estar ahí era la mesa directiva quienes les preguntaba de qué manera votaban y ellos respondían. Hoy, con las sesiones virtuales, son los voceros de cada bancada los que dicen cómo está votando cada uno de los integrantes de su agrupación política. Y esto también ha sido criticado por el Tribunal Constitucional, quien está pidiendo pues que se regrese de una manera a la versión anterior, no que cada uno dé su voto. Yo creo que lo más significativo del proyecto de sentencia que se ha discutido, se ha aprobado y se ha votado, todavía no tenemos el texto final de la sentencia, ni siquiera es el debate sobre si el voto virtual lo da el vocero, sino otros 2 aspectos que me gustaría señalar muy brevemente. Uno es el tema de la publicidad y la transparencia del debate parlamentario. La gran pregunta, Tatiana, ¿es público y transparente debatir a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando la mayoría de nosotras y nosotros está durmiendo, e inclusive los colegas que se encargan de la transmisión en el Congreso están muriendo de sueño o tomándose barriles de café para no dormir? Eso es transparencia y publicidad. Y de hecho, el proyecto de sentencia recuerda que para que una ley sea válida tiene que haber un debate público. La deliberación de argumentos tiene que ser pública. La gran pregunta es, ¿público solamente es que lo transmite el canal del Congreso a la hora que sea o que la ciudadanía tenga un chance de seguirlo? Y el otro aspecto muy en chiquito tiene que ver con que el tribunal también dice que para deliberar una norma tú no tienes que estar terca en tu posición, sino que tienes que tener la mente abierta para escuchar los argumentos de la otra parte y eventualmente dejarte convencer o ratificarte en tus argumentos. La gran pregunta, Tatiana, es, ¿qué pasa con leyes como la de los del peaje, que el Ejecutivo observa, da sus razones, uno las puede compartir o no, pero el Ejecutivo te da sus razones y tú, Congreso, que recibes, dices, no me importan tus razones, no lo voy a ver en la comisión de frente por la fuerza de los votos, insisto. ¿Dónde está la deliberación de argumentos allí?
¿Dónde está este juego de razones, de debate, de fundamentos para ver qué es lo mejor? Y el TC dice eso también. Entonces, más allá de si el vocero traslada los votos, creo que estos dos aspectos sí son centrales sobre el procedimiento parlamentario. De acuerdo. La hora de los debates, ¿no? Porque algún congresista ha pretendido decir como que todos tenemos que trabajar 24 horas al día cuando seguramente ni él lo hace porque duerme. Y lo otro es que se necesita debatir argumentos. Y argumentos no puede ser que te llegue una observación y tú dices, no me importa, no te leo, en la misma sesión en el Pleno, por insistencia voy a aprobar, porque tengo los votos. Entonces, y en la casa no ha sido lo único. Dices eso a tus familiares. Claro, claro que sí. Ha habido debates de verdad que han dejado muchísimo que desear, no solo por el tiempo, sino que han sido pobres en argumentos y no escuchando además a los entes involucrados. Doctora Ramírez, gracias por habernos acompañado esta noche en Las Claves del Día. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa, volvemos con mucho más en el programa.